Se utilizó una matriz de correlación para generar un análisis de componentes principales, esto con el objeto de reducir la dimensionalidad de nuestras variables y ver cómo es el comportamiento de nuestra nube de datos. Y obtuvimos que al estar altamente correlacionadas las variables biométricas, el primer eje posee un porcentaje de variación del 85,7%. Algo similar al obtenido por Ramos en 1982, donde el porcentaje de variación del primer eje fue de 88,8%. El primer componente presenta mayores correlaciones con las medidas del caparazón. Eso lo podemos observar en la figura 6. Y el segundo componente presenta mayores correlaciones con las medidas blandas, es decir, cola y cloaca. Resultado similar también al obtenido por Ramos en 1982. También podemos observar cómo estas medidas biométricas separan nuestra nube de puntos en dos grupos, en hembras y en machos. Bueno, ahí lo podemos ver, hembras y machos. También podemos observar cómo si lo relacionamos de acuerdo a la distancia relativa a la carretera nacional, como también tenemos dos nubes de puntos, dos grupos, es decir, los individuos que se capturaron lejos de la carretera nacional y los individuos que se capturaron cerca de la carretera nacional. Allí podemos observar que la mayoría de los individuos de tallas grandes y pesos mayores se capturaron en los sitios alejados. Quizás esto esté relacionado con un mayor grado de protección por parte de las personas que habitan en el hato. Si lo vemos de acuerdo a los hatos, hay una distribución un poco homogénea, no se ven grupos eh, de individuos, no hay una mayor diferencia allí en los datos. En cuanto a la diferencia biométrica de acuerdo al sexo, podemos observar que existen diferencias significativas en todas las medidas corporales, toda la biometría del Galápago, incluyendo el peso. Esta diferencia podría estar asociada principalmente a dos condiciones. Algunos autores reseñan que la primera condición es la capacidad de contener huevo de las hembras, por lo que se requiere un mayor volumen corporal eh, para el desarrollo de los huevos. Y la segunda, el segundo factor se refiere al proceso de cortejo y cópula, donde los machos requieren tener mayor capacidad de movimiento, por lo que el tamaño pequeño sería una ventaja para poder desplazarse y poder encontrarse con la hembra. Si comparamos con otros estudios, los estudios realizados en Colombia por Román en el 2019 indican que las hembras miden menos de 300 milímetros de longitud lineal del espaldar y los machos adultos no alcanzan los 200 metros de longitud lineal del espaldar, pero en Venezuela se han reportado individuos de mayores tallas. Esta diferencia Ramos la atribuía a la cantidad reducida de datos o a una mayor presión de casas en las zonas estudiadas de Colombia. A su vez, es prudente mencionar que el 65% del área de distribución de la especie se encuentra en Venezuela y, y una mayor distribución, además una mayor extensión de la sabana eh, del Orinoco, es decir, del llano. Allí podemos observar en esta tabla cómo en Colombia se reportan valores menores, cómo se reporta mayor proporción de machos que de hembras, eh,
a diferencia de los datos en Venezuela, que se reporta mayor proporción de hembras que de machos, fíjense, los resultados obtenidos por Viloria, en Masaguaral, mis resultados, los resultados de esta investigación, como también las medidas longitudinales del espaldar son mayores para ambos sexos y como los pesos son mayores. Ahora, con los datos obtenidos pudimos realizar una relación entre la talla y el peso y se observó que el 98% de los datos se encuentran correlacionados. Esta relación talla-peso se utilizó para describir la curva de crecimiento de la especie en esa población, tanto para la población en general como de acuerdo los individuos de acuerdo al sexo. La sutil diferencia en el exponente alométrico, porque se obtuvo una función del tipo potencial, donde A es el exponente alométrico. Esta sutil diferencia entre hembra y macho podría estar demostrando la existencia del dimorfismo sexual. Para todos los ejemplares capturados, el valor de A fue de 2,98. Este valor similar al obtenido por Ramos en 1982 para esta misma especie. También se puede observar que este valor de exponente alométrico es dependiente del peso. Por lo tanto, puede variar de acuerdo a la temporada del año, siendo útil para monitorear las condiciones de la población y de su ambiente. Por otro lado, los resultados sugieren que al alcanzar cierta etapa de madurez, la etapa de crecimiento disminuye, variando solo el peso, algo similar a lo obtenido en otras especies de tortugas, como es el caso de Arango y Lozano en el 2017 en tortugas pímpano. En el gráfico podemos observar que ya al alcanzar cierta longitud lineal del espaldar, al alcanzar un máximo, ya la tortuga no sigue creciendo, pero lo que va a ir variando es el peso de estas tortuguitas. Otra de las cosas es que el exponente alométrico, al ser mayor a 1, la relación talla-peso es positiva. Por lo tanto, el galápago llanero presenta una alometría positiva. En cuanto a la estructura de talla, al igual que los resultados obtenidos por Viloria en el 2011 en el hato masaguaral, la mayor frecuencia de individuos hembra se encuentran en las tallas superiores a 251 milímetros de longitud lineal del espaldar y los machos entre 151 y 200 milímetros de longitud lineal del espaldar. Se conoce también que las tallas objetos de caza en tortugas continentales son adultos y subadultos, las cuales concuerdan con los mayores resultados obtenidos en estos dos datos. Por lo tanto, esto podría estar diciéndonos que estas poblaciones se pueden considerar como poblaciones libres de cacería. La baja abundancia de individuos jóvenes, como podemos observar, se atraparon muy pocos individuos jóvenes, podría estar asociada a una diferencia en el comportamiento y a la preferencia de microhábitat por parte de estos individuos inmaduros. También se pudo observar que la frecuencia de individuos de tallas grandes, como se mencionó anteriormente, en mayor proporción se encuentran en los préstamos alejados a la carretera nacional 2, lo cual podría ser un indicativo de mayor presión de caza en estos sitios que se encuentran cercanos a la carretera troncal 2, que son más vulnerables a la cacería. Al comparar los tres sitios de estudio, que sería Hato Las Caretas, Hato Masaguaral y la Troncal 2, podemos observar cómo de forma general
las tallas, hay mayor frecuencia de tallas entre 151 y 350 en el caso de Hato Las Caretas y Hato Mazaguaral, y las mayores frecuencias de tallas en las sabanas aledañas, es decir, en la troncal 2, se encuentran entre 151 y 300 milímetros de longitud lineal del espaldar. Como se mencionó en la lámina anterior, los individuos objetos de caza son las tallas de adultos y subadultos. Esto podría explicar la diferencia en cuanto a la frecuencia de talla en estos tres sitios. Es decir, en el caso Hato Mazaguaral, Hato Las Caretas y Las Troncal 2, donde los hatos Mazaguaral y Las Caretas poseen mayores frecuencias de tallas grandes. Y bueno, se observó que existen diferencias significativas de acuerdo al sitio. En cuanto a los resultados del censo, del número de individuos observados asoleándose en sitios conservacionistas y no conservacionistas de la troncal 2, se obtuvo que hay una diferencia notable de casi 16-1 entre sitios conservacionistas y no conservacionistas, respectivamente. Esto posiblemente se deba sea una evidencia de una presión de caza a la cual están sometidas las poblaciones en la región de estudio. Y bueno, hubo diferencias significativas entre estos dos sitios. Para ambos casos, es decir, Hato Mazaguaral, los sitios donde se realizaron capturas de individuos, en Hato Mazaguaral, Hato Las Caretas, y ahora, de acuerdo a la distancia del préstamo respecto a la carretera nacional troncal 2, no se obtuvieron suficientes muestras para diferir entre estos, para observar diferencias de acuerdo a la abundancia poblacional estimada por medio de la ecuación de Bailey. Esto debido a una alta variabilidad en cada uno de estos dos datos de acuerdo a la abundancia poblacional, que es superior a la diferencia entre ambos sitios. Es decir, que hay una brecha grandísima en los resultados obtenidos dentro de los datos que no nos permite observar diferencias entre los dos datos o entre los sitios de acuerdo a la ubicación respecto a la carretera nacional. Posiblemente, en ambos casos, hay sitios con condiciones especiales que determinan grandes tamaños poblacionales, es decir, valores extremos, lo que mencioné anteriormente. Por tanto, al tener pocas observaciones, producen un resultado iguales en cuanto al promedio o a la media poblacional. Por eso se podría sugerir que para obtener unos resultados un poco más fiables, más precisos, es necesario realizar mayores observaciones y tener mayores sitios donde se capturan individuos y se aplica la metodología de captura, marcaje y observación. En cuanto a la relación del número de individuos estimados en función al número máximo de individuos observados, obtuvimos que el 87,4% de los datos se encuentran correlacionados. Y adicionalmente obtuvimos una ecuación del tipo lineal y la cual nos indica que por cada individuo observado se puede estimar que hay presente 3 individuos en ese préstamo. Como se mencionó anteriormente, se realizaron observaciones en 50 préstamos. Al estimar la abundancia poblacional en estos 50 préstamos, se obtuvo que en promedio hay 11 individuos por préstamo. De estos 50 préstamos, 7 fueron en Hato Mazaguaral, con un promedio de 44,9 individuos por préstamo,
9 en Hato Las Caretas, con un promedio de 4 individuos por préstamo, y 34 en la Troncal 2, con 8,5 individuos en promedio por préstamo. A lo largo de la Troncal 2, los individuos con mayor abundancia poblacional se encuentran en aquellos hatos que se consideran conservacionistas, y en los sitios cercanos a los caseríos o centros poblados grandes, la abundancia poblacional es muy, pero muy baja, llegando en algunas ocasiones a cero, siendo esto indicativo de un mayor grado de intervención y de vulnerabilidad de las poblaciones de esta especie de tortuguita. También se pudo observar que existen diferencias estadísticamente significativas en estos tres sitios, y que el hato masaguaral es el que se diferencia de estos tres sitios. Es diferente al hato Las Caretas y a la Troncal 2 por un valor por tener un valor bien alto en la abundancia poblacional, lo que puede ser indicativo de que estos programas de conservación y esta vigilancia en el hato masaguaral está dando resultados en esta especie de tortugas. O sea, que no está siendo intervenida para nada y no está siendo cazada, o bueno, la cacería es en muy pocas proporciones. Si observamos la abundancia poblacional promedio acumulada en recorridos de 10 kilómetros a lo largo de la carretera nacional Troncal 2, podemos observar cómo los valores, los mayores valores, se encuentran en estos hatos que consideramos conservacionistas, los cuales son hato masaguaral con un valor promedio mayor a 60 individuos, hato Santa Rosa con una abundancia estimada promedio mayor a 30 individuos, y hato Las Caretas con una abundancia estimada promedio mayor a los 10 individuos por préstamo. Eh, Observamos que en sitios cercanos a Corozopando, a Camaguán, a La Negra y a San Fernando, los valores son muy bajos. Es importante mencionar que en el caso de Camaguán y La Negra son sitios donde la venta de animales de cacería, eh, eh, o sea, hay bastantes locales donde venden animales de cacería, y quizás eso esté asociado a esa la baja abundancia poblacional está asociado a que, bueno, en esos sitios cazan galápagos y los venden para el consumo humano. Podemos observar que nuestra densidad poblacional para el hato masaguaral es de 2 individuos en promedio, 2 individuos por cada 100 metros cuadrados, con un máximo de 6 individuos por cada 100 metros cuadrados. En el caso de hato Las Caretas es de 0,2 individuos por cada 100 metros cuadrados y un máximo de 0,8 individuos por cada 100 metros cuadrados. En el caso de la Troncal 2, tenemos que en promedio son 0,3 individuos por cada 100 metros cuadrados, con un máximo de 3 individuos por cada 100 metros cuadrados. Tomando en cuenta las densidades poblacionales reportadas por otros investigadores, en el caso de Marcellini en el Hato del Frío, en el caso de Rueda y colaboradores en el llano oriental venezolano, y en el caso de Viloria en el Hato Masaguaral, también tenemos el caso de Ramos en el Hato del Frío. eh, Podemos observar que, que los resultados obtenidos por nosotros están dentro de esos intervalos de densidad, ya que en el caso de Ramos, que fue una densidad de 0,01 individuos por cada 100 metros cuadrados, realizó estudios en un sitio que estaba eh, intervenido y asediado por la cacería furtiva. Eh, de acuerdo a eso, eh, pudimos realizar categorías de densidades poblacionales, donde para las densidades menores a 0,30 individuos por cada 100 metros cuadrados la consideramos una densidad baja.
entre 0,30 y 2 individuos por cada 100 metros cuadrados, una densidad media, y mayores a 2 individuos por cada 100 metros cuadrados, una densidad alta. Esto con el objetivo de georreferenciar para ver cómo es la distribución de las densidades poblacionales a lo largo de la Carretera Nacional Troncal 2 y en nuestro sitio de estudio. Al georreferenciarlo, podemos observar cómo los sitios, los hatos que tienen planes conservacionistas, donde está prohibida la cacería, tienen mayores densidades poblacionales, tienen una densidad alta, la denotamos con el colorcito verde, las medias la denotamos con el colorcito amarillo y la baja con el color rojo. Entonces observen aquí como en el hato Mazaguaral la mayoría de los puntos son verdes. En el hato Las Caretas podemos tener puntos verdes, amarillos y rojos, pero en su mayoría son puntos de alta densidad poblacional. Y en el hato Santa Rosa, que es otro sitio que se puede considerar un hato conservacionista, porque es un hato privado donde se han hecho planes de conservación, estudios de conservación también de la diversidad local, de la fauna local, la densidad es alta. Entonces observemos aquí. Ahora, en los sitios cercanos a las poblaciones, a los centros poblados de Camaguán, La Negra y San Fernando, así como Corozopando, las densidades son bajas. En otros sitios, en sitios que no son, que son públicos, las densidades, fíjense, son también bajas, ¿no? Aquí son bajas y aquí son bajas. Es preciso mencionar que todos los resultados obtenidos posiblemente sean indicativos de una cosecha sin control y no excluyente en esta zona, es decir, en la región suroccidental del estado Guárico. También diversos estudios sugieren que la cosecha de subadultos y adultos en tortugas continentales, aun cuando sea moderada, no es sostenible y puede conducir a un declive o extinción de las poblaciones. Por lo que, bueno, urge un estudio poblacional más detallado para evaluar el estado de conservación del Galápago llanero, debido a que la gran mayoría de los hatos ganaderos y otros previos en el llano no practican la conservación de la fauna silvestre, por lo que la situación poblacional de esta especie en el llano pudiera ser preocupante. Gracias a todos nuestros resultados, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, las poblaciones de Galápagos en préstamo de la región suroccidental del estado Guárico presentan alta abundancia poblacional, mayor proporción de hembras y mayor frecuencia de individuos de tallas grandes en sitios conservacionistas donde no están sometidas a cosecha o caza. Otra de nuestras conclusiones es que la distancia respecto a la carretera nacional y la vigilancia del préstamo está asociada a una mayor abundancia poblacional de Galápagos, mayor proporción de hembras e individuos de mayores tallas. En tercer lugar, tenemos que en la región suroccidental del estado Guárico, el hato mazaguaral presenta una alta abundancia poblacional de Galápagos llaneros. Esto debido a la amplia trayectoria en la conservación de la fauna de la vida silvestre. Por último y para finalizar, quiero agradecer primeramente al doctor Luis Gonzalo Morales por el asesoramiento académico, al licenciado María Hernández por la tutoría y por ser el precursor de la idea de este estudio, al hato Mazaguaral y al hato Las Caretas por prestar sus instalaciones para la realización de este estudio, a FUDESI por el financiamiento del material para la elaboración de trampas, a Rosángela Núñez por facilitar el vehículo para el desplazamiento y a todos aquellos que colaboraron de algún modo en la toma de datos.